Hola gente de YouTube, el día de hoy les traigo uno de los versus que más disfrutaré hacer, un versus entre dos personajes que deberían ayudar a los demás, pero que esconden un secreto oscuro, matando a base de su propio código. Por un lado, tenemos a Gregory William Yates, el amante de las morenas, proveniente del verso de Dick Wolf, contra Dexter Morgan, el carnicero de la bahía, de quien usaré la versión más conocida, o sea de sus 4 series. ¿Quién acabará en la mesa de quién? Descubrámoslo. Hola. Gregory William Yates tenía comportamientos violentos desde pequeño, sin embargo, todo empeoró cuando su madre se embarazó nuevamente, llevándole animales muertos como un regalo. Por miedo a Greg, sus padres, en especial su madre, decidieron darlo en adopción, lo que dejaría un vacío en Greg, el cual trató de llenarlo convirtiéndose en un cirujano, salvando la vida de las demás personas, pero esto no lo llenaba. Lo único que lo llenó fue el cometer asesinatos a mujeres que le recordaban a su madre. Siguió así durante 10 años, hasta que llegó a Chicago, donde se topó con la unidad de inteligencia, y al verse acorralado, escaparía de la ciudad, no sin antes de secuestrar a Nadia de Coquis. Lo que no esperaba es que esta sería el primer clavo de su ataúd, siendo arrestado y condenado por este homicidio. Un tiempo después, junto a su prometida, la cual estaba embarazada, ayudarían en una serie de asesinatos de pelirrojas, llevando hasta Carl Rodnick, quien al verse acorralado, asesinaría a la prometida de Yates, y pese a que Rodnick fuera atrapado y condenado, algo se terminó de romper dentro de él, y tras colarse en el plan de escape de Rodnick, Greg volvería a su hogar en Chicago, para atormentar a su familia, y a la persona que más le recordaba a su madre, la detective Lindsay, hasta encontrar su inevitable final a manos de la detective, no sin antes dejarla marcada, con la interminable canción de Gregory William Yates. En cuanto a fuerza física, no tiene una fuerza para nada despreciable. Para empezar, se menciona que puede matar de golpes en la cabeza. Y asesinada. Causa de muerte: trauma por golpe en la parte trasera del cráneo. Trauma por golpe. Tiene varias hazañas donde deja inconsciente a personas de un golpe con objetos contundentes, incluso llegando a romperles el cráneo en el proceso. Que compartían apartamento. Las golpeó brutalmente, dejó una cachiporra, les rompió el cráneo y las atacó sexualmente. Pudo superar a Carl Rodnick, a tal punto de llegar a romperle las rodillas, los tobillos y el tímpano. Domingo 7 de febrero. Yates lo atacó, le rompió las rodillas, los tobillos, el tímpano y lo dejó muriendo. No me verás llorar. Personaje que tiene hazañas de poder desmembrar personas mediante herramientas cortantes. En un momento de rabia, arrastró a una mujer, aparentemente desgarrándole el cuero cabelludo. Esto es... Pedazos de cuero cabelludo cubiertos con cabello, así que debió haberla arrastrado. Y hay varias abolladuras en el piso donde lanzó a la mujer. La misma escena se ve que, después de romper una cerradura, golpeó a una chica hasta matarla, y aún derribó la puerta, la lanzó contra la pared en varias partes. Hay golpes defensivos en sus brazos, múltiples laceraciones en sus nudillos. A una de sus compañeras le cortó la mano con un cuchillo, pero lo mejor que tendría sería la vez en la que le rompió el cuello a 2 trabajadores. ¿Están armados? Parece que le rompieron el cuello. Otro cuello roto. Mataron a los... Hazaña que requiere más de 1000 libras de fuerza, o unos 567 kilogramos, un pequeño nivel sobrehumano bajo. En cuanto a resistencia, no tiene muchas hazañas, únicamente en una ocasión fue azotado en una pared por Boyle, o que el mismo Zan lo ahorque por unos segundos. Pero por el scaling con su fuerza, debe de llegar a lo mismo, sobrehumano bajo. En cuanto a velocidad, se le ve atacar lo suficientemente rápido como para que sus víctimas no se puedan defender, incluso llegando a lidiar con policías.
Incluso en un momento, pudo dispararle a Dorsey Lindsay, correr rápidamente hasta llegar a una cabaña, sacándole una gran ventaja a Lindsay, sacar a un señor de ahí, escribir una nota y robar una camioneta, todo esto sin que Lindsay pudiera verlo, dejando a Yates con al menos una velocidad de atleta alto. La inteligencia es probablemente el apartado más destacado de Yates, estuvo más de 10 años sin que fuera siquiera considerado sospechoso en sus crímenes hasta que Will lo señaló, parece ser un médico bastante experimentado, incluso llegando a ser profesor de medicina, él mismo le ayudó a Carl a ocultar a su primera víctima, aprovechó el plan de Carl para su propia venganza personal, llegando a meterle un virus al teléfono de Lindsay, es bastante bueno con las palabras, incluso engañando a un camionero pese a decir que secuestró a Nadia, pero rescatándola con decirle que era un perro. ¿Su auto? ¿Algún problema? Sí, algo se movía por la parte de atrás. Ah, bien. Sigue viva. ¿No le molesta cuando secuestra a una chica y no deja de patear su asiento desde atrás? Es mi lindo perro. Oh. Sí, al mío también le molesta cuando se queda en el auto. Buenas noches. Está bien. O llegando a basar toda su defensa legal en su encanto, cosa que casi le sale, el único problema es que se deja llevar por sus impulsos, demostrando su gusto por la tortura, razón por la que fue a la cárcel. En Axe, como único aparentemente sería sus sentidos mejorados, ya que él describe que puede oler el miedo, mencionando que huele a amoníaco. Millón de cabello rojo en el suelo y yo podía olerla. Basta, Doc. No, de verdad. La olía y no era el sexo, no eran hormonas, era su miedo. Tiene un aroma real, como amoníaco. Incluso descubrió que Rollins estaba embarazada solo con su aroma. Fuera con ella cuando diera luz. ¿Le dijo que estaba embarazada? No, no tenía por qué. Lo sabía. Tenía un aroma diferente, como el de usted. ¿Cuánto tiempo tiene el detective? Embarazada. Durabilidad, la verdad no tiene mucho que destacar, únicamente se puede mencionar el que puede estar despierto toda la noche, de ahí en fuera nada, ya que casi ni recibió daño. En armamento, se le ha visto usar varias armas en los capítulos que salió, pero la más común con la que cuenta es una simple cachiporra. En debilidades, creo que lo único que se puede considerar su debilidad es que se deja llevar por sus impulsos, razón por la que toda su defensa se cayó y terminó en prisión. No hay forma de salvar personas. Somos asesinos. Y, al final del día, ¿qué es más liberador que asesinar a una persona? El mal. Procrea mal. Procrea mal. Y tú, querida mía, tú podrás contar esta historia. No te muevas, ¿me oíste? Quédate donde estás. Tú, anota mi nombre en un reporte policíaco. Tú, habla con la prensa, testifica en la corte. Tú eres mi baladista cantando la canción de Gregory Williams Yates una y otra vez. Dije que no te muevas. Tú acabarás conmigo. ¿Qué esperas? Hazlo. ¿Qué esperas? Hello, Dexter Morgan.
Dexter era el hijo de una informante de la policía, llamada Laura Mouser. Él vivía feliz con su madre y su hermano Brian, y de vez en cuando, con el detective, Harry Morgan. Sin embargo, el cartel al que Harry investigaba descubrió que Laura era una informante, y por venganza, la secuestraron a ella y a sus hijos, llevándolos a un contenedor junto a otras 3 personas, descuartizándolas con una motosierra, dejando vivos solo a Dexter y su hermano, y para cuando Harry sacó a Dexter del contenedor, no lo sacó solo a él, sino también a su pasajero oscuro. Dexter empezó a presentar tendencias violentas, y al darse cuenta de esto, su padre adoptivo, Harry acudió a la doctora Vogel, quien le ayudó a crear el código, una forma de canalizar los impulsos de Dexter para algo bueno y asegurar su supervivencia, y después de experimentar su primer asesinato, Dexter comenzó con su carrera homicida. En cuanto a fuerza, puede arrastrar al Maukura, descuartiza al Coscu, apuñala al Wolf, estrangula a un psicólogo, deja inconsciente a Paul. Es equiparable a Dawes, un sargento de la policía, con experiencia en las fuerzas especiales. También es equiparable a su hermano Brian, quien tiene múltiples hazañas de poder desmembrar personas con herramientas, tras que la Blue Pill le gana a la Red Pill, le da en su madre a Jiménez. Apuñala a su imitador. Cuartiza a Jiménez con una motosierra. Pese a estar esposado, y tener una pierna lastimada, pudo superar a Dawes y arrastrarlo hacia la cabaña. De varios impactos puede atravesar una pared incendiada. Apuñala a la Foy de Laila, supera y acaba con Oscarcito. Como buen papá luchón, protege a su hija de Epstein. Estrangula al Moy de Miguel. Aún con una mano rota, pudo superar al desollador y le rompió el cuello sin problemas. Supera a una policía y la apuñala. Pudo sostener a Trinidad, aun cuando este es más grande que él, o incluso llegó a someterlo, aun cuando Trinidad tenía hazañas como poder cortar las piernas de mujeres, o matar a personas de golpes con un martillo. También pudo llegar a estrangularlo y matarlo de una puñalada con su martillo. Se verguea al profe que estaba en contra de Reese, tumbando en el proceso unas tablas. El poder del anuncio que me salió, le rompió el cuello a un gordo con una mano, arrastró a un jotillo sin problemas, somete y ahorca al guardia de Jordan. Momentos atrás rompió una cerradura y sometió a Lumen, le puso en su madre a un viejo abusivo. Pese a estar en una posición desventajosa, pudo parrear y apuñalar a Libby. Sometió a un chat de 1,90, así que se lleva a todas las chicas y a un narco que se le puso al tiro, usando un método similar al de su futuro plagiador. Sometió a Travis Marshall, quien tiene hazañas de someter y levantar personas, o poder destriparlas y desmembrarlas con una espada antigua. Sometió al hijo perra de Nicky, al puro estilo de Kieran Wilcox, atraviesa a Ed Sheeran marihuano con un rastrillo. Corta una cadena con un hacha, superó a un loquito del centro.
hombro, atravesó al equivalente de los polleros para los cubanos, le aplica la finta a Travis y lo deja inconsciente de un madrazo, le aplasta el cráneo a un ucraniano con un extinguidor, sometió e incluso levantó al fracasado de Luis. Se equipara, o incluso le rompe una pala en la cholla a Ray Speicher, personaje que puede matar personas a golpes, o incluso llegar a superar al propio Dexter a pura fuerza bruta. Sometió y le cortó el cuello a un alucín. Atravesó a un francotirador con un cuchillo. Atraviesa una cama junto a su propio Jace. Dejó inconsciente al Jason Wolf de los barcos de un golpe, sometió y cortó la boca de un minador con unas de esas madres para amarrar, incluso aplica la mítica de atravesar un cristal para someterlo, le rompió el cuello al Chapulín de Logan, incluso desde sus primeras etapas, pudo superar a otro Coscu, se equiparó al gordo Tony Guapo. Le reventó una guitarra en la cabeza al Loco Dog. En su primer encuentro con el Capitán Spencer, logró atravesarle la mano con la aguja y llegó a someterlo sin muchos problemas. Aunque en su segundo encuentro se verían más parejos. Apuñaló al güey que le robó el nombre. Superó y apuñaló con un cristal a uno de los gemelos de Géminis. Mató al enano que se ardió con los enanos de Blancanieves, y ya por último, uno que se me olvidó poner jeje, apuñala al hijo eterra de Daniel Bogiel sin problemas. Pues ya, de lo mejor que tendría también sería el poder romper cuellos sin problemas, cosa que ya vimos que requiere 506-7 kilogramos, o el poder equipararse a personajes físicamente iguales o superiores a él, por lo que queda más que claro, un nivel sobrehumano bajo para el defensor oscuro. En cuanto a resistencia, de pequeño se tanqueó el tétanos por caer en una pila de metal que le cortó gran parte del torso, se tanqueó unos cuantos golpes de su hermano. Aguantó una putiza por parte de Dogs. El roce de una bala no es suficiente para tumbarlo, tuvo que romperse su propia mano para poder liberarse del desollador, tuvo un accidente en auto que ni era suyo, y aún así no quedó inconsciente. Más impresionante fue uno donde su camioneta rodó varias veces, y Dexter sobrevivió con una contusión. En otra ocasión, Dev intentó acabarlo todo, arrojando el auto en el que estaba con Dexter hacia un lago. Por andar rebajando la vieja a un millonario lo mandaron a golpear. Si creían que ya eran demasiados accidentes de auto, ahí les va otro, porque en una ocasión, salió disparado de la ventana de un auto tras estrellarse, y salió sin ningún rasguño. Aunque la mayoría diga lo contrario, en uno de los mejores finales de temporada, Harrison le disparó a Dexter en el pecho, y este a duras penas sobrevivió. Se tanqueó los ataques del guapo Tony. En su segundo encuentro con Spencer, este le metió sus buenos putazos a Dexter, incluso llegando a golpearlo con un extintor. Se aguantó los ataques del Batista Jitomate. Y eso es todo, por los múltiples accidentes automovilísticos, y por aguantar ataques de personajes físicamente similares a él. Yo creo que Dexter podría llegar a un sobrehumano bajo en resistencia sin ningún problema. Si se preguntan por qué Dexter no tiene tantas hazañas en resistencia, es por su gran velocidad, y es que realmente casi ninguna de sus víctimas pudo defenderse de él, ninguna persona normal. Policía. Traficantes, mercenarios, asesinos en serie como Brian,
Trinidad o el club de Pritter. CIAs de alto rango con años de experiencia como Dogs. Y aunque algunos trataron de escapar, Dexter los alcanzó sin problemas. De recorrer grandes distancias en poco tiempo, como en la ocasión en la que estaba hablando con la familia de Trinidad, se dio cuenta de la presencia de un escuadrón de policía, y Dexter pudo ir a la cochera y esconderse en un ataúd, todo esto sin que ninguno de los oficiales pudiera verlo. Podría ser comparable con Isaac Sirkov, por declaraciones como que Isaac consideraba a los mercenarios que mandaron por él una amenaza seria, y a su vez, creía que Dexter podía detenerlos y el mismo Dexter no los consideraba una gran amenaza. ¿Y esto qué tiene de destacable? Pues verán, en una ocasión, Isaac cayó con 4 mercenarios colombianos, a quienes pudo acabar en segundos, llegando a evadir a duras penas un disparo de escopeta. Pero que va, Dexter no necesita un Skull incuestionable, ya que desde sus primeras etapas, Dexter pudo esquivar un disparo de una bengala a pocos metros de él. Según lo que pude investigar, las pistolas de bengalas van a una velocidad de 238 a 334 pies por segundo, o sea un Mach 0.21 a 0.29, y viendo que Dexter mejoró sus habilidades en combate y su velocidad de original sin a la serie original, no sería descabellado usar el Mach 0.9, un nivel subsónico. En cuanto a inteligencia, ¿qué creen que podemos esperar de uno de los mayores asesinos en serie de toda la ficción? Y es que Dexter es todo un genio, pasó más de 20 años matando mientras trabajaba en homicidios, y solo un par de personas sospecharon de él, y realmente nunca encontraron pruebas en contra de él hasta que presenciaron uno de sus rituales de muerte, ya que Dexter es muy meticuloso para no dejar ningún mínimo rastro que pueda llevar a él, deshaciéndose de los cuerpos, y en caso de que los cuerpos salgan a la luz, Dexter tiene el suficiente ingenio para deshacerse de las evidencias, como se vio en la temporada 2, ni un agente del FBI, con décadas de experiencia atrapando a asesinos en serie que nadie más pudo atrapar, y aún así, Dexter lo despistó, y esa misma meticulosidad lo llevó a ser el mejor en la carrera de medicina, es un experto manipulador, una de las razones por las que nadie sospechó de él, puede infiltrarse en la casa de sus víctimas y problemas, se convirtió en el mejor forense del estado, gracias a que puede analizar las cosas como ninguna otra persona puede, lo que también lo ha llevado a descubrir a asesinos que nadie más descubrió, es bastante bueno para tenerle trampas a sus víctimas, que en su mayoría funcionan, también pudo aprender a usar el nivel adecuado de M99 para cada una de sus víctimas, aunque eso sí, en algunas ocasiones se ha llegado a confiar de más, bajando la guardia, lo que lo ha llevado a perder personas queridas para él, o casi ser atrapado, aún así, no creo que el intelecto de Dexter baje de nivel de un genio. Nax parece tener análisis de información, al poder analizar las escenas del crimen, recreando todo de una manera casi exacta, también tiene una manipulación del sueño, mediante el M99, puede dormir a sus víctimas por varias horas, múltiple personalidad, Dexter posee múltiples personalidades, principalmente una basada en su padre y otra en su hermano, con las cuales habla, y bajo su percepción interactúan con el entorno, cuando es él quien lo hace, y último, parece tener un posible rompimiento de la cuarta pared, ya que al final de Dexter Resurrección, este parece referirse al espectador diciendo, soy exactamente quien necesito ser, exactamente quien quieren que sea. This is who I am. What I am. I'm Dexter Morgan. I'm exactly who I need to be. Exactly who you want me to be.
En durabilidad, como es de esperarse, Dexter puede actuar durante toda la noche, incluso llegando a pasar días sin descansar por culpa del Bebeto Harrison, y ante el daño, ya vieron que impactos de gran magnitud no son capaces de finiquitarlo, incluso el desangramiento no parece ser mucho problema para él, lo único que estuvo cerca de matarlo fue un disparo en el pecho y aún así, pudo sobrevivir a duras penas, por lo que una durabilidad alta estaría bien. En armamento, el armamento general que lleva para cazar, es su jeringa con M99, un cable por si no puede jeringuear, sus cuchillos en bolsa, y una navaja por si acaso. En debilidades, como ya mencioné, en algunas ocasiones suele confiarse y bajar la guardia, razón por la que casi se lo ha cargado la verga. Necesitas saber que no maté a María, ni a Dawes. Tal vez sea el carnicero de la bahía, pero la verdad yo no los maté. Fue tu culpa. Y ahora estoy muriendo. Por tu culpa, igual que ellos. Perdóname. Dexter Morgan. Vete al carajo. Antes que nada, vamos a ver las similitudes entre ambos, ya que si tienen algunas. Para empezar, ambos tienen su modus operandi gracias a algo relacionado con su familia, Greg porque odia a su madre y Dexter porque fue lo que su padre le enseñó. Ambos son, o iban a ser médicos, que en realidad llevaban años matando. El origen de su psicopatía está relacionado con su madre, con Dexter, por ver a su madre morir frente a él, y con Greg, por el odio a su madre. Ambos tienen un vínculo familiar con una mujer policía, que de algún modo sabían lo que en verdad eran, en el caso de Greg con Lindsay porque le recordaba a su madre, y en el caso de Dexter, con su hermana de... Por último, ambos tenían a sus parejas, que a pesar de todo, no creían que fueran malos, pero las terminaron perdiendo a manos de asesinos en serie a los que querían detener, dejando como daño colateral a sus hijos, en el caso de Greg, con su prometida Susie Frein, quien murió a manos de Carl Rodney mientras ella estaba embarazada, y en el caso de Dexter, con su esposa Rita, quien murió a manos de Trinidad, y repitiendo el ciclo con Harrison renaciendo de la sangre de su madre, al igual que lo hizo su padre. Para esta ocasión, creí que sería bueno volver a las historias de batallas, después de un año, así que pasemos a ello. En una noche tranquila en Nueva York, Dexter terminó su jornada de trabajo y volvió a su departamento, se preparó un buen filete y encendió la televisión. Mientras cenaba, una noticia sonó de repente: el prisionero Carl Rodney había sido arrestado en un muelle, con varias heridas de gravedad, mientras que su compañero, Gregory William Yates, seguía fugado, a lo que Dexter simplemente pensó: parece que tengo trabajo que hacer. Al día siguiente, fue a visitar a su hijo, Harrison en su primer día como un oficial graduado en la comisaría de víctimas especiales. Después de unos minutos le dijo a Harrison que debía ir al baño, y en eso se tomó un momento para espiar la conversación del equipo de víctimas especiales. En eso, en el pizarrón vio una nota que decía: nos vemos en casa, Erin, y escuchó que seguramente Greg había vuelto a Chicago. Entonces Dexter buscó a su hijo para despedirse, y reservó un vuelo hacia Chicago. Cuando llegó a la ciudad investigó un poco más a Yates para saber a dónde iba, y descubrió varias cosas: informes psiquiátricos donde catalogaron a Yates como un psicópata, y los registros de su adopción. Se detuvo un momento y recordó a su hermano, pero siguió investigando. En eso, logró dar con la hermana de Greg, y pensó: si es como Brian, tal vez quiera ir por ella. Dexter llegó al trabajo de Neil y Yates, pero era tarde. Greg ya estaba huyendo con su hermana secuestrada. Dexter lo siguió discretamente. Después de un rato, Greg se detuvo en un edificio y arrastró a su hermana hacia él. Dexter tomó su jeringa, un cable por si acaso, entró al edificio y siguió un pequeño rastro de arañazos en el suelo y paredes. Ve la puerta de un departamento entreabierta y escucha a Yates diciéndole a su hermana que si hace ruido la matará. En eso Dexter abre la puerta y se acerca lentamente con jeringa en mano, pero Yates lo huele,
Voltea y desarma a Dexter rápidamente y lo golpea en la cara. Dexter retrocede adolorido. Yates trata de golpearlo otra vez, pero Dexter toma su mano y le da una patada en el estómago, y lo golpea en la cara. Lo voltea y trata de ahorcarlo, pero Yates estrella a Dexter en la pared, y lo golpea múltiples veces en la cara. Dexter lo patea nuevamente y logra alejarlo, se reincorpora nuevamente y Yates trata de atacarlo nuevamente, pero Dexter lo esquiva y lo golpea en el torso repetidas veces. Entonces de un fuerte golpe en la nuca tumba a Yates dejándolo muy adolorido. Entonces Dexter toma la jeringa y inyecta a Yates con el M99. Después de unas horas Yates despierta en una habitación llena de plástico, amarrado, y con Dexter enfrente de él, y tras una pequeña charla, Greg simplemente dice: no se suponía que esto terminara así, pero ¿qué se va a hacer? Termina con lo que empezaste. Entonces, Dexter toma su cuchillo y apuñala a Greg en el pecho. Ahora sí, a explicar el resultado, si bien tanto en fuerza como en resistencia ambos estarían a la par, ya que su mejor hazaña es prácticamente la misma, poder romper cuellos. El problema empieza con la velocidad, y es que de ninguna manera Greg se le puede comparar a Dexter en este apartado. Desde Original Sin con la hazaña de la bengala supera con creces a Greg, y aún sin eso sigue siendo barrido. Tal vez podrán decir, ahí es que Yates también superó a policías, y que ñiñiñi, a ver ahí les va la mayonesa. Ya que no hay ninguna comparación. ¿En serio creen que esos Brandoms que ni nombre tenían, están al nivel de sargentos con años de experiencia militar como Dawes, o un capitán de policía con más de una década de experiencia como Spencer? Simplemente no hay punto de comparación. Punto para Dexter. La inteligencia es otro problema. Los dos tienen proezas similares, como llevar décadas matando sin levantar sospechas, o deshacerse de los cuerpos sin problemas, pero el problema es que Yates le suele jugar en contra su impulsividad, ya que en ambos enfrentaron las mismas situaciones. Cuando por fin fueron señalados, y tuvieron que ser interrogados, Greg hizo una jugada desesperada secuestrando a Nadia, lo que más adelante le costó su libertad, mientras que Dexter mantuvo la calma y se salió con la suya sin ningún problema. En los Axe, Dexter se vuelve a llevar el punto, pero ahora por poquito. Los sentidos mejorados de Yates le ayudarían a evitar ataques sorpresivos como los que acostumbra Dexter, aunque esto solo le ayudaría al inicio del combate, mientras que el análisis de información de Dexter le podría ayudar para analizar el entorno e idear alguna estrategia improvisada. Y no nos podemos olvidar de la manipulación del sueño con el M99 de Dexter, lo que prácticamente le daría el gane al instante a Dexter si logra aplicarlo. De la durabilidad ya ni hablemos. Greg no tiene ninguna hazaña que lo ayude a respaldarla, mientras que Dexter tiene, y de sobra, como múltiples accidentes automovilísticos, o ataques de iguales a él en fuerza. En armamento, obviamente gana Dexter al tener más armamento, y las debilidades ya lo expliqué. Y eso fue todo, mejores amigos. Ya ven que me borraron el canal y así, entonces qué bueno que no subí este video para que me lo borren otra vez. Pero bueno, recuerden seguirme en mis otras redes, en los otros canales que no tumbaron. No se droguen, tomen agua, y cuiden la naturaleza. Los quiero mucho, adiós.